Paz y bien, hermanos, hoy quería tocar un pequeño tema. La misericordia de Dios se manifiesta como un signo visible en la sanación corporal y espiritual. La conversión muchas veces se manifiesta a través de una enfermedad. Tiene un propósito, tiene un sentido. Ahora bien, hermanos, quería compartirle una cosa, una reflexión. La misericordia de Dios puede sanarnos a través de la fe. Pero no solamente la fe es suficiente, sino que tiene que tener un sentido. Y Dios a veces manifiesta a través de las curaciones milagrosas un signo visible de su misericordia, de su amor, de su compañía. Ahora bien, cuando entendemos esto, tiene un propósito y cada una de las personas que fueron sanadas tiene un significado exacto, concreto, que debemos de discernir. A veces uno puede sanar de alguna enfermedad. Gracias a Dios he conocido personas que se han curado de cáncer, que se han de celiaquismo, que se han curado de muchas otras enfermedades, de dolores de espalda, de migrañas. Y siguen apareciendo personas que aparentemente eran estériles, han podido tener hijos. Y encontramos en la Biblia el padre de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que creyó a su edad avanzada y replicó a Dios que no tenía hijo y en esa época no tener un hijo era una maldición de Dios. Dios se manifestó su misericordia a través de él y le dio un hijo que sería grande en la nación. Y él no creyó al principio y dudó. ¿Qué pasó esa duda? Se quedó mudo. Pero cuando se le iba a anunciar el nombre de cómo se llamaría su hijo, él, después de mucho tiempo, dijo Juan, se llamará Juan. Así también encontramos como Abraham, Moisés y muchos otros de avanzada edad, Agar. También esa mujer, la esposa Isabel, la madre de Juan el Bautista, aunque no creía que era tanta fortuna, también vemos el milagro de la concepción divina de Jesucristo por medio de María, el cual el Espíritu Santo descendió sobre ella y tuvo a Jesús. Ahora bien, también hay otros milagros como gente que se quedó ciega, como Saulo de Tarso, después llamado San Pablo. Ahora bien, hay otros, la gente con manos tullidas, la samaritana, la que tenía sangrado. También hay otros milagros que son entre físicos y espirituales, como la liberación y expulsión de demonios. Encontramos también que los apóstoles tenían ese poder que venía de Dios siempre. Vamos a aclarar esto. El poder de los milagros siempre viene de Dios, que imponían las manos y la sombra de la mano de los apóstoles hacía sanación. Hoy encontramos personas que tienen ese don de sanación. Ya hablamos antiguamente de los dones especiales, los carismas. Ahora bien, entendemos que en ese sentido la gracia de Dios se manifiesta con un propósito, la conversión. Si no hay conversión, no tiene sentido esa curación. Porque Dios puede curarnos a todos, pero tiene un sentido y nos demuestra a través de esas curaciones, a través de esas manifestaciones, a través de esos milagros. ¿Cuántos milagros eucarísticos encontramos? Es fácilmente encontrar y son científicamente inexplicables. ¿Cuántas veces encontramos imágenes que van llorando agua, van llorando también sangre? Y la ciencia no puede explicar por qué. Porque hay un punto donde la ciencia no alcanza por la incapacidad del hombre y aparece la fe. Ahora bien, esa fe también muchas veces se queda corta por la incapacidad del hombre en centrar su mirada en Dios. Y en ese punto tenemos que esforzarnos para mirar con los ojos de los milagros, los ojos de la misericordia de Dios. Y encontramos también a veces esos milagros en nuestras vidas. Ahora bien, en estos milagros tienen un propósito también. A veces no solamente mi conversión, sino conversión de otros. Como testimonio, nos convertimos en testigos fieles, encarnados de la misericordia de Dios. Ahora bien, muchos han recibido milagros, ciertamente,
Pero también hay los falsos milagros, personas que tocando tal cosa, vendiéndote esto, agüita, tierra de Jerusalén, agua bendita donde se bautizó Jesús. No, son a veces elementos como el agua, medios de infusión donde el Espíritu Santo entra como una esponja y no deja de ser esponja, pero contiene agua. Así también la persona y los objetos sagrados absorben la gracia de Dios sin dejar de ser lo que son. Así el hombre puede absorber la gracia de Dios en su vida. Pero para eso tiene que vaciarse de otras cosas que le están llenando. A veces la superstición, a veces la confianza en chamanes, en brujos, a veces medicina natural, entre comillas. Pero también hay que confiar en los doctores. En ese sentido, Dios nos ha enviado el don de la ciencia, el don de la sabiduría, para que esos hombres con el estudio de las ciencias modernas hoy en día nos pueden ayudar a la curación. Pero hay límites que el hombre puede hacer, como dijimos, el hombre tiene un punto máximo hasta el día de hoy, el cual va superando, pero nunca alcanzará a Dios, porque también Dios nos llama a progresar hacia el hombre perfecto, progresar hacia el Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Señor de señores. Ahora bien, entendamos entonces que los milagros sí existen. No son solamente narraciones bíblicas de hace 2000 años, de hace 3000 años, con profetas, sacerdotes, reyes, personas especiales. Hubieron pecadores, y dentro de esos milagros también a veces es la humildad. ¿Cuántos milagros de humildad han llegado a la gente que se ha convertido? Gente soberbia, gente apática, gente desinteresada, ha cambiado su vida. Y yo considero para mí eso como un milagro, una manifestación de Dios en su vida. Porque el milagro de cambiar la vida y dirigirse directamente hacia Dios, dirigirse a los pasos que han caminado los santos, la Virgen María y tantos otros mártires, en nuestra gracia podemos dar testimonios que realmente. El milagro de darnos a entender, hace poco pasó en Argentina, el milagro de que se venció la vida por sobre la muerte. No se aprobó el aborto, libre y gratuito como quieran llamarlo, el asesinato masivo que iba a suceder, y Dios se manifestó en esas personas que votaron en contra. Ahora bien, tenemos que mirar los ojos con alegría, tenemos que mirar cada amanecer como si fuera un milagro, porque lo es, porque hay tantas cosas detrás de un amanecer que ni nos damos cuenta, pero percibimos que Dios está. En Génesis Dios crea el mundo, pero no habla de una forma literal de 7 días, porque los días del Señor no son nuestros días. Y Dios manifiesta el mensaje de la creación, que Dios es creador de todo el universo. Y así también nos crea a nosotros. Para comprender ese amor, Dios se nos envía a su Hijo unigénito, el primero de toda la creación, para que ha demostrado en carne viva el sufrimiento, el dolor y esa compasión. Porque yo al sentir compasión tengo que sentir la pasión de la otra persona. Necesito sentir el corazón del otro, el sufrimiento, el dolor, la alegría, la dicha, todo eso. Y Jesús la sintió en carne propia. Ahora bien, todos estos mensajes son importantes para entender una cosa. Dios te ama, Dios te considera y muchas veces no te va a sanar. Pero en esa sanación, ¿cuántas veces encontramos como personas con SIDA, con cáncer, con otras enfermedades, han encontrado la gracia del Señor y la paz antes de morir? Porque también a veces las enfermedades nos dan un proceso largo de arrepentimiento, de encuentro con Dios, de perdón a Dios. Entonces, ahora aclarando un poco lo que es la misericordia de Dios, lo que se manifiesta, que existen los milagros, vamos a ir tocando una serie de temas enfocados a estas cosas. Hablando también de Jesucristo, una de las cosas que Jesucristo, a diferencia de los apóstoles, de cualquier profeta, cualquier persona que haya hecho, todo viene de Dios, como dijimos, pero el poder de Jesucristo viene porque Él mismo es Dios. Así que Él no necesita permiso. Él, en las bodas de Caná, aunque no haya llegado su tiempo, Él mismo dice, por la intervención de María para con los novios, Él adelanta su hora.
Y aclaro un momento muy significativo. ¿Por qué? Porque mucha gente, como los testigos de Jehová o algunas sectas, dicen que Jesús no fue Dios hasta el día de su bautismo, que descendió el Espíritu Santo y se convirtió en Dios. Con ese milagro, las bodas de Caná muestra que Jesús tuvo poder antes, durante y después del bautismo. Ese momento del convertir el agua en vino, ese milagro, el primer milagro de Jesús antes de su predicación, antes del bautismo, nos muestra claramente el propósito, por qué el apóstol escribió ahí, que Jesús era, es y será Dios. Esos son los milagros que tienen un significado, y cada uno de los nos muestran también como ejemplos del poder de Dios. Jesús no hizo muchos milagros en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén muy poca gente creía en Jesús. Le llamaban el carpintero, el hijo de José, no hagas caso tu madre, María y tus hermanos. Muchos, entre otros reclamos de la gente que vivía ahí. Entonces la fe también es importante. La fe es fundamental. Y Dios también se manifiesta, aún los que no creen en Él, manifiesta su misericordia. Porque no existe ateo quien no haya nacido de la misericordia de Dios. Aunque así como muchos rechazan a sus padres y rechazan a Dios, no deja de que Jesucristo sea nuestro hermano, que el Padre que está en los cielos sea el Padre de todos, porque no hay nada en este mundo que no sea creado por Dios y no hay persona que no tenga el soplo del Espíritu Santo para que de esa vida tenga un significado y un propósito. Nos alejamos de Dios y nos alejamos de la misericordia y cada vez veremos menos milagros. A medida que nos acercamos con los ojos de la fe, podemos descubrir cuánto nos amó Dios en nuestras vidas. Paz y bien, hermanos.